un gusto saludarlos e iniciar este proyecto, Farus Podcast, un espacio para reimaginar la educación por medio de la revalorización de la profesión docente en Honduras y Latinoamérica. Conversaremos con docentes estupendos y escucharemos sus historias con el propósito de construir la comunidad docente que transformará la educación en toda nuestra región. Para el episodio 1 tenemos a Ana María Cardona, fundadora y directora de Sunshine School, una mujer emprendedora, visionaria y una docente estupenda que está transformando la educación en Honduras. A continuación lo dejamos con el episodio 1 y Ana María Cardona. Buenas noches amigos, es un gusto estar aquí en Farus Podcast, que es un espacio para reimaginar la educación en Honduras y en Latinoamérica, trabajando en revalorizar la profesión docente. Aprende, enseña, ilumina. Mi nombre es Eder Ramírez y soy parte del equipo de Farus, donde trabajamos para formar docentes estupendos. Para mí es un gusto para inaugurar el Farus Podcast en un espacio donde construiremos conversaciones con docentes estupendos, a Ana María Cardona, fundadora y directora de Sunshine School, una mujer emprendedora, visionaria y una docente estupenda que está transformando la educación en Honduras. Buenas noches, Ana María, un gusto tenerla aquí con nosotros. Buenas noches, Eder. Para mí es más que emocionante poder estar en un espacio tan bonito para enaltecer a los docentes y exaltar esta profesión que a veces se nos escapa. Sí, es una profesión que verdaderamente a veces es difícil poder visualizar el impacto que tiene un docente en la vida de un niño. Y por eso es que hemos creado este espacio del Farus Podcast y tenemos personas tan estupendas como usted. Ana María, es un placer nuevamente, le repito, tenerla en este espacio. Admiro mucho, personalmente he tenido la oportunidad de conocerla hace algún tiempo, todo el trabajo que usted hace en Sunshine School. Y quisiéramos saber, antes de conocer sus historias como docente, ¿quién es Ana María? Bueno, pues soy primero mamá, esposa, mamá de 3, esposa, hija, apasionada por la educación, curiosa, determinada y que al final del día lo que busca es crear un impacto en las personas con las que me encuentro en la vida, ya sea como docente, como mamá, como amiga, como esposa y buscando siempre estar en constante aprendizaje para poder servir a las personas que están cerca de mí. Algo interesante, Ana María, que decía usted, muchas veces se nos olvida que los docentes son mamá, papá, hijos, tíos, hermanos, todo ese montón de cosas. Y eso es una de las cosas que nosotros en Farus queremos prestarle mucha atención. Pero poco a poco vamos a ir ahondando en eso. Ahora, entrando en la faceta de docente. ¿Cómo Ana María decide ser docente? Mire, esa historia es bien divertida y bien bonita porque yo le voy a ser bien sincera. Yo no fue que pensé toda la vida que iba a ser docente, sino que yo por naturaleza era una persona súper inquieta. De eso dan fe mis profesores y las monjas. Yo a veces cuento, me acuerdo de las cosas que hacía en el María Auxiliadora y yo no sé cómo esas pobres monjitas me aguantaron, pero bueno, yo creo que... entonces, ¿cómo surge esa idea? Pues yo tuve la oportunidad después de graduarme de la escuela de vivir un año en Bélgica, porque mis papás primero me gradué súper pequeña, súper joven, acababa de cumplir 17 años. Sí. Y entonces mis papás me preguntaban, Ana María, ¿qué vas a estudiar? Y yo, no sé. Me hacían los test de aptitudes y me salía que era buena para todo. O sea, me la ponía todavía más difícil. Entonces, nosotros tenemos familia en Bélgica y entonces mis papás pensaron, bueno, que ella tenga la experiencia de estar en el extranjero, en un ambiente pues familiar, porque sí estaba con familia, y que aprovechara para aprender otro idioma, pero más que todo yo creo para crecer y para esa experiencia de ese año me permitió ver el mundo desde otra perspectiva. O sea, darme cuenta que el mundo era más que mi casa, que Tegucigalpa, inclusive que Honduras. Uh-huh. Y pues con eso venía también que mis papás me dijeron, bueno, Ana María, toma, aquí está el dinero que vas a necesitar
para todo el año, cuando yo jamás había tenido, pero ni una mesada, que decíamos, o sea, ni 30 centavos para comprar el fresco. Entonces ahí, eso de poder manejar y administrar el dinero, me gustó. Entonces, después del año regreso y ya comienzo a estudiar en la universidad, pues que me había gustado eso, de tener esa libertad. Y entonces busqué trabajo, como hablaba inglés, de asistente en una escuela bilingüe. Y pues sin querer queriendo, ahí es a donde yo me tropiezo con mi pasión. Y ahí es a donde... y también una maestra en la universidad de pedagogía también me decía, Ana María, no se equivoque, cambie eso, porque yo estaba estudiando lenguas extranjeras y entonces me dice... No se equivoque, véngase a pedagogía porque aquí es a donde usted tiene que estar. Y ella estaba en lo correcto. Sí, cabal. Sí. Qué interesante, Ana María, cómo conocer las historias de las personas nos ayudan a vislumbrar y afianzar ciertas ideas. Porque usted comenta, tenía 17 años, me gradué, no sabía qué hacer. Y eso le pasa a muchos muchachos ahora. Sí. Y por eso hay muchos que a veces no descubren esa faceta de esa vocación de la docencia. Pero bueno, vamos a ir ahondando. Yo, particularmente, Ana María, soy un apasionado por la educación y creo que es una de las mejores herramientas para cambiar la vida de una persona y la de sus familias. En Honduras, Ana María, el promedio de escolaridad es de 7.9 años. Es increíble, de acuerdo a datos que da la Universidad Pedagógica. Sunshine School ha creado algo nuevo. Es un oasis en el desierto, de verdad, Ana María. ¿De dónde y cómo surge Sunshine School? También de algo no tan tradicional, porque, Sunshine School nace como un negocio familiar. En mi casa, mi mamá, sin haber tenido la formación, era docente. Ella también encontraba que quería hacer algo en su vida y quería como balancear la casa con sus hijos, y también trabajó en una escuela bilingüe. Y luego más tarde, pues ella es artista y daba clases de pintura a muchachos talentosos. Y entonces en mi casa siempre se dio como eso de la docencia, ¿verdad? Mi hermana menor, la que me sigue, Mari Isabel, también es docente, y mi hermana pequeña también es docente, que empezó en diseño interior. Lo traen en la sangre. Sí, lo traemos en la sangre. Y mi papá también fue una persona muy visionaria, que en el momento no lo entendía así o no lo miraba tan así, pero él siempre apuntó como su retiro, como su negocio en lo que fue la escuela, en lo que fue fundar la escuela. Entonces, pero empieza básicamente porque yo era docente. Trabajaba en una escuela de mucho renombre, me pagaban bastante bien, yo estaba bien cómoda, pero yo después de sacar el máster, no solo sacó el máster, sino que también el míster. Y entonces cuando me caso, pues rápido decidimos tener familia, y cuando yo estoy embarazada, yo dije, no quería dejar a mi hijo solo. Entonces, y con presiones también de Mari, mi hermana, me dijo, no, mira, Ana María, yo me tiro, ¿te venís conmigo o no? Porque yo voy a abrir un preescolar, un maternal. Y entonces así es como empieza Sunshine como maternal. Luego el buen trabajo que hacíamos los padres de familia nos fueron empujando, animando, y de verdad, porque yo no entendía realmente lo que estaba haciendo, porque yo creo que si hubiera sabido antes lo que sé ahora, no sé si me hubiera tirado. No se hubiera aventado. No sé, le pongo duda. Pero sí, así es que nace Sunshine, ¿verdad? Para poder atender y dar una educación de calidad, ¿verdad? No solo como no cantidad, sino que calidad. Y también con las experiencias de las escuelas donde nosotros habíamos trabajado, sacando lo bueno de esas instituciones y también la visión que nosotros queríamos darle, ¿verdad? Entonces, así es que yo pongo en perspectiva mi por qué, para quién y por
qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, así es, ¿y para quién lo hacemos? ¿Verdad? Y también en esa búsqueda de mejor servir a mis alumnos, hay un momento clave y que yo siempre lo menciono, y es cuando yo decido visitar una academia en Estados Unidos donde hacen las cosas completamente diferentes y donde a los chicos se les enfoca en desarrollarles sus habilidades, en especial las habilidades blandas. Y es ahí donde yo voy a esta escuela, donde el profesor se para en las mesas a bailar, a cantar, pero inmediatamente yo me fijo que hay más que el profesor saltando en la mesa, pero al mismo tiempo les está enseñando a chicos de 5º grado matemáticas de 8º. Y entonces lo que yo puedo visualizar ahí es que este profesor, que se llama Ron Clark, lo que él hace es realmente canaliza sus pasiones en beneficio de sus alumnos. Entonces lo que le sirve a él como no me va a servir a mí, claro, sino que yo tengo que encontrar cuál es mi pasión, qué es lo que a mí me motiva. Y entonces esa pasión, esa manera de ver las cosas, cómo las puedo traducir, cómo las puedo transmitir yo en el aula de clase, en mi escuela. Y entonces así es como se viene dando todo ese proceso de innovación en Sunshine y de ganas de implementar metodologías nuevas y pensar fuera de la caja. Fíjese que a mí me parece interesante su historia, Ana María, porque justo decía yo que Sunshine es un oasis en medio del desierto educativo que estamos viviendo ahorita en el país, porque hace poco, en un proyecto que trabajamos con unos amigos, estábamos leyendo El Principito, y cuando estábamos construyendo este guión para poder platicar con usted, a mí solo se me vino a la mente ese capítulo donde el Principito va con el aviador y el aviador escéptico de cómo van a encontrar un pozo en el desierto. Y el Principito solamente sonríe y le dice, vamos, sigamos. Cuando el aviador entiende el mensaje, es que el pozo aparece. Y creo que de verdad se me viene a la mente ese capítulo con toda esta historia que me está contando Ana María. Siendo Ana María una persona que estudió para ser docente, desde su percepción, Ana María, ¿qué relevancia tiene el docente en el proceso educativo? Cuando veía eso me tocó mucho, porque yo pienso que en la medida que el docente entienda el poder de transformación que tiene en sus manos, ahí es a donde va a impactar más a las personas. Entonces yo pensaba en muchos famosos que cuando cuentan su historia, en su mayoría, siempre tienen un maestro que creyó en ellos, que los impactó. Y aquí tenemos a Oprah. ¿Qué sería el mundo sin Oprah? ¿Qué sería Microsoft sin Bill Gates? Que aunque él se salió de la universidad, él dice que él no sería la persona que es ahora sin la influencia de sus profesores de matemáticas y de drama. ¿Verdad? Sí. John Legend, el cantautor John Legend, dice que él fue completamente impactado por sus maestros, la doctora, la poetisa Maya Angelou, la escritora. Entonces estamos hablando que son personas de mucho éxito que no desconocen la influencia de un buen maestro. Entonces, yo siento que como la relevancia de un docente va a estar, no lo dudo, pero va a ser más significativo cuando se entienda, cuando sepa el poder de transformación que tiene cada uno en sus manos. Así es. Fíjese que hay una frase interesante, nos hemos enfocado mucho, y sin tocar tema de política y todo esto, pero mucho que Francisco Morazán, que la cátedra morazánica, pero se nos olvida que tenemos un personaje interesante aquí en Honduras, en la historia, José Cecilio del Valle, y él tiene una frase que a mí me encanta y me ha impactado mucho. Él dice que la educación es crear a alguien que nunca había existido, que ese es el papel importante de la educación. Entonces, así como dice usted, un buen docente
es capaz de llevar hasta las estrellas y sin límite a una persona, a un niño, empezando, a un joven, y luego que se convierte en una persona que de verdad genera un impacto grande. Pero aquí hay un punto importante, Ana María, que es parte del enfoque de Farus, porque la profesión docente es compleja. Usted nos lo acaba de contar con su historia. La sociedad ha olvidado, como le decíamos antes, que los docentes son madres, padres, esposos, esposas, hijas, hijos, tías, tíos y muchas cosas más. Los docentes son seres humanos integrales que tienen problemas como todos. ¿Qué opina usted, Ana María, de cómo hemos precarizado la profesión docente en Honduras y en Latinoamérica? Yo pienso que esto no es algo exclusivo de Honduras y Latinoamérica, sino que del mundo. Yo sigo muchos docentes, extraordinarios docentes, con mucho impacto en Estados Unidos y yo veo y yo les escucho cómo aunque están teniendo un gran impacto y que sí es su pasión, que en algún momento más temprano que tarde están pensando dejar la profesión docente. Entonces sí es algo que alarma y que es algo que preocupa, porque yo siento que los docentes en muchas medidas, en mi caso, o sea, lo confieso, muchas veces no nos sentimos validados. Sí. No nos sentimos validados por la sociedad entera, porque en muchas ocasiones no se nos da el crédito o la relevancia de lo que somos, ¿verdad? Claro. Los padres de familia muchas veces no nos apoyan, ¿verdad? Entonces yo ni siquiera voy a hablar de los alumnos, porque en realidad los alumnos son un reflejo de la casa. Claro. Entonces no puedo decir, es que es culpa del alumno, es culpa del niño, sino que también de su entorno, ¿verdad? Porque, y ¿sabe qué? Muchas veces el padre de familia no tiene la culpa, porque ese padre de familia también está pasando por situaciones que nosotros ni siquiera podemos llegar a entender. Entonces está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene o como fue criado él. Entonces es bastante complejo. Sí. Pero sí quiero mencionar que la pandemia fue, igual que como en muchos ámbitos de todos los trabajos, la pandemia marcó un antes y un después. Sí. Se dieron muchas cosas. Se dieron padres de familia que valoraron más la profesión docente, y también hubo un montón de padres de familia que fueron bien rápidos a decir que no estábamos haciendo nada, que estábamos felices en la casa. Y lo que tal vez el padre de familia no se ponía a pensar es que también nosotros estábamos con una situación que nunca se había vivido antes. Sí. Entonces yo siempre uso la expresión de que estábamos piloteando un avión en llamas y sin saber cómo volar. Entonces fueron momentos bien difíciles, pero que al final del día, pues en mi caso, yo voy a hablar de mi experiencia. Nuestra escuela, pues sí, como tenía esa visión, sí contaba con algunas herramientas que nos hicieron enfrentar la pandemia más rápido. Y mucho más rápido y mucho más eficiente que otras escuelas. Pero no solo fue las herramientas, sino que también esa disponibilidad al cambio, esa flexibilidad que nosotros manejábamos dentro de la cultura de nuestra escuela, de nuestro aula de clases. Para nosotros fue entonces mucho más sencillo poner en el centro otra vez nuestro porqué, para quién lo hacíamos y por qué lo hacíamos. Entonces fue un proceso que, aunque fue difícil, honestamente yo miro la pandemia como algo súper gratificante para mí, y que logró inclusive impulsar a Sunshine a otro nivel. Pero fue esa adaptación al cambio, ¿verdad? Y para servir a nuestra comunidad educativa. Como los obstáculos, Ana María, al fin y al cabo son los que nos impulsan a ser mejores. Así interesante. Fíjese que, la verdad, insisto, yo admiro mucho el trabajo que ustedes hacen.
Y he tenido la oportunidad este año de estar en la conversación que tuvieron en el evento para el Día de la Mujer, donde estaban varias de sus niñas mostrando que realmente la mujer debemos de empoderar ese papel que ustedes juegan en nuestra sociedad y que verdaderamente a veces nos falta poder tener esa apertura porque son tan talentosas. Y aquí, Ana María, me gustaría que usted me contara las recompensas, quitando el tema del salario. Sabemos que son pocas y difíciles de obtener, pero creo que las recompensas de un docente son interesantes. Cuéntenos, Ana María, una historia que muestre desde su perspectiva la belleza de la labor docente. Ay, mire, yo de verdad que es que yo busco razones todos los días para volverme a enamorar de mi profesión. O sea, es una decisión. Sí, claro. Así como cuando uno decide querer enamorarse todos los días de su esposo, es una decisión. Igual a sus hijos, querer encontrar lo positivo. Entonces, como que encerrarse en solo una está complicada, sí. pero le voy a dar dos. Cuéntanos dos, sí. Le voy a contar dos, sí. Y una desde el punto de vista de mis alumnos y de otra de una experiencia que tuvimos cuando estábamos haciendo unas capacitaciones docentes. Y bueno, esta que le voy a decir es como mi día a día, pero que le toca a uno del corazón. En la escuela yo me hago el propósito de tener ese contacto, porque si bien es cierto, soy la directora de la escuela y la propietaria, yo hago un esfuerzo consciente de crear espacios donde yo pueda interactuar con mis niños. Y entonces, sobre todo con los pequeños, con los de preescolar y de primaria. Entonces, para eso este año yo me hice el propósito de todos los meses hacer una actividad que se llama STEAM Storytime, que es conectar STEAM, o sea, las habilidades de STEM, ciencia, la integración de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, con un cuento. Entonces, mensualmente yo escojo un libro, hago alguna actividad, la empato con alguna actividad donde los niños puedan desarrollar estas habilidades, las habilidades del siglo XXI. Pero yo lo que quiero es eso, que ellos tengan el amor por la lectura y lograr combinarlo con estas habilidades, ¿verdad? De una manera lúdica. Y entonces, pues, iba bastante bien. Septiembre, octubre, noviembre, todavía diciembre, enero, marzo hicimos una actividad súper linda que vimos todo el proceso de la mariposa y logramos tener mariposas monarca y ver todo el proceso fue muy lindo. Pero después, lo que fue abril, no pude. Y entonces ahorita ya para finalizar dije, no, tengo que volverlos a ver. Y estaba ayer con los niños de kinder y estaba yo esperándolos. Ya tenía todo listo en el aula. Y entonces entra uno y me queda viendo y me dice, oye, ya días no te miraba. ¿Qué te habías hecho? Me dice. O sea, fue tan lindo porque yo dije, tiene razón. O sea, y lo lindo de esto y lo lindo es que qué bonito me hizo sentir ese niño, porque dije yo, todo el esfuerzo que yo estaba haciendo durante estos meses, o sea, realmente él sí quería volverme a ver o sea, que sí había tenido un impacto en él. Y aparte, la genuinidad, ¿verdad? Claro. O sea, porque aquella miringuita de 5 años volteaba a ver a la directora y que decirle, bueno, ¿dónde estabas? No hay engaño, pureza, honestidad absoluta. Sí, entonces eso son, como le digo yo, cosas chiquitas que tal vez para otra persona que la escuche no va a representar nada. No va a representar nada, pero yo creo que otros docentes pueden perfectamente identificarse con eso. Bueno, esa desde el punto de vista de los niños, y la otra, pues, desde el lado docente, de algo que me caló muchísimo. En el 2021 nosotros pudimos trabajar en conjunto con Museo Chiminique en un proyecto de la OEA que se llama, que era docentes extraordinarios, y dábamos capacitaciones virtuales a docentes en Honduras, ¿verdad? De la zona centro
y norte. Y habían docentes inclusive hasta de Santa Bárbara. Y pues estábamos impartiendo los talleres y nosotros les hicimos llegar una bolsa, porque yo dije, bueno, ¿qué necesitan estos profesores ahorita? Algo que los haga sentir que son especiales. Entonces diseñamos una bolsa espectacular, con mucho cariño les preparamos los materiales y bueno, se los hicimos llegar. Y cuando estábamos dando las capacitaciones, en una de esas, uno de los profesores me dice, Lick, me dice, ¿puede volver a explicar? Y no sé cómo se dio las cosas. Le digo, bueno, ¿y dónde tiene la bolsa? Porque yo quería saber si tenía los materiales. Y entonces me caló tanto cuando dice el profesor, sí, Lick, me dice, es que aquí no hay buena señal. Entonces, para poder escuchar y escuchar bien la capacitación, estoy subido en un árbol y dejé la bolsa abajo. Y entonces, qué bonito, o sea, alguien me dice, ay, la precariedad de que no tienen ni señal y todo, pero yo como me enfoco en lo positivo. Sí, claro. No dejó de impactarme las ganas de ese docente por aprender cosas nuevas para impactar a sus alumnos. Sí. Así que esas situaciones como docente, yo creo que hacen, o sea, que mi trabajo me motive cada día más en ser un mejor docente, en ser una mejor directora, exactamente por ellos, por los docentes y por los niños. Sí, Ana María, creo que en su experiencia podríamos escuchar 1001 historias, sí. Y creo que cada una tras de otra sería increíblemente inspiradora. Esto que me dice, de verdad, la mayor parte de los docentes, Ana María, los docentes realmente fueron los que han mantenido a flote nuestro sistema educativo en medio de este caos. Y no solo en Honduras, como le decía usted, a nivel mundial. Alemania, que es una de las potencias, no estaban listos en esta transición digital. O sea, a veces creemos que estamos en lo último, pero no. O sea, hay muchos países que tienen un montón de recursos, también viven momentos difíciles. Podríamos hablar durante horas sobre educación, creo, Ana María. Creo que me atrevo a decir que la vamos a tener como invitada recurrente en este Farus Podcast. No obstante, debemos terminar este episodio. Y desde su experiencia, Ana María, quisiera saber cómo podemos mejorar el proceso educativo en Honduras y en Latinoamérica desde la percepción de los docentes, poniendo al docente como esa pieza fundamental que usted nos lo decía unos minutos atrás. ¿Cómo podemos mejorar ese proceso? Bueno, yo he pensado en 4 cosas bien puntuales, ¿verdad? Una es dándole el lugar a los docentes que se merecen. Claro. Empecemos por eso. Sí. Luego, prepararlos y capacitarlos, o tener una capacitación constante que les permita a los docentes tener las herramientas necesarias para servir a sus alumnos. Uh-huh. Ojo, yo sé que precariedades van a tener y yo sé que no van a tener todo el material, pero si no tienen, ¿y de qué le va a servir tener todas las computadoras del mundo si no tiene las habilidades para utilizarlas? Claro. Entonces, esa capacitación constante. Uh-huh. Luego, permitirles cierta toma de decisiones, uh-huh. Porque ellos son los que están día a día con los alumnos. Claro. Entonces, que las decisiones que van a impactar directamente al alumno o el aula de clase y que estos docentes no sean tomados en cuenta, es difícil que vaya a funcionar. Entonces, esa toma de decisiones es muy importante. Algo súper bonito que va con lo que es Farus es crear una comunidad fuerte, sí. Para docentes, donde hay espacios donde ellos puedan colaborar, donde ellos puedan capacitarse, donde ellos puedan sentirse realmente acompañados y escuchados, y que puedan tener esos espacios seguros para que puedan ellos también compartir sus experiencias y aunque sea para gritar el día que quieran gritar, sí. Decir estos papás que no me entienden, que puedan ellos compartir, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y por último, empoderarlos. Sí. Hacerles ver
lo importante y lo relevante que su profesión es, ¿verdad? Entonces esas son las 4 cosas en las que yo me enfocaría. Sí, buenísimo, Ana María. La verdad que Farus es un proyecto multiplataforma enfocado en poder ver al docente como ese ser humano integral. No solo ayudarle y darle herramientas, contenido para el tema pedagógico, sino que también ver justo lo que usted tocaba, cómo capacitarlo de manera permanente en la parte tecnológica, pero también a que conozca y se conecte con su parte humana, con su parte emocional, que sepa por qué de algunas cosas que muchas veces no tienen espacio de donde comprender, esa parte psicológica. Y otra cosa importante también, Ana María, que usted tocaba, la parte financiera. Poder ayudar al docente a revalorizarse desde su punto de vista profesional. Entonces, eso es FARUS. Somos una comunidad docente que queremos revolucionar la educación en Latinoamérica. La verdad, Ana María, muchas gracias por compartir este espacio y ser la invitada que inaugura el Farus Podcast. Esperamos tener más espacios para conocer más de sus historias y cómo su vocación docente está cambiando la vida de todos esos pitufitos, de todos esos alumnos que están en Sunshine School. Para terminar, Ana María, nos gustaría que nos compartiera una frase que la inspira a usted en su profesión de educadora para despedirnos. Bueno, esta frase la escogí de la cofundadora de la academia de Ron Clark Academy que le comenté en Atlanta. Ella se llama Kim Bearden. Ella es una educadora que, bueno, yo he llegado a pensar cuando estoy en situaciones difíciles, así como dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Kim? ¿Qué haría Kim? Porque es cierto, y tiene varios libros muy bonitos acerca de su experiencia como docente, pero también la comunicación, ¿verdad? Que eso es algo muy, muy importante, una herramienta que tenemos que desarrollar los docentes porque nos puede ayudar mucho en el día a día. Pues esta frase dice así: cuando veamos a los niños, no solo creamos en quiénes son, sino creamos en quiénes llegarán a ser. Espectacular, Ana María. Creo que empata cabal con lo que usted decía. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? Y al final es porque los educadores, porque los docentes trabajamos porque esos chiquirrines sean en el presente y sean en el futuro. Así es. Ana María, ha sido un placer de verdad para mí. Como le decía antes, podría estar horas y horas, creo, platicando con usted sobre el tema de educación. Pero bueno, tenemos que despedirnos. Agradecemos a todos los que estén escuchando y van a escuchar este Farus Podcast, porque es un espacio, como les decíamos, para reimaginar la educación en Honduras y en Latinoamérica. Trabajamos para revalorizar la profesión docente. Nuestro lema es aprende, enseña, ilumina. Pueden escucharnos en sus plataformas preferidas, Spotify, Apple Music o en cualquier otra plataforma, y también nos van a poder ver en YouTube. Gracias, Ana María, por acompañarnos. Gracias por ser esta docente estupenda que inspira y que genera proyectos que están transformando la educación en Honduras y en Latinoamérica. Ha sido un placer. Gracias, Eder. Para mí un verdadero gusto poder estar aquí hoy y acompañándole, y pues ya sabe, cuente conmigo para todo. Muy amable, Ana María. Gracias. Agradecemos su valiosa atención y los invitamos a compartir esta interesante conversación con todos sus conocidos que estén interesados en transformar la educación en Honduras y en la región latinoamericana. Farus Podcast es un espacio para reimaginar la educación trabajando en revalorizar la profesión docente en Honduras y Latinoamérica. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Music o en cualquiera de las plataformas de podcast favoritos. Y pueden también seguirnos en YouTube y ver el capítulo. Farus Podcast.